amigos? Muy buenas noches. Hoy tenemos un nuevo programa electoral, así vamos a tener algunos para que usted conozca al candidato. Le vamos a dar la vuelta al candidato, como dice el programa. Fue uno de nuestros retos iniciales también, no solo presentar algunos personajes de la cultura, de la música, sino también, por supuesto, políticos, como ya hemos tenido. En este caso, nos acompaña el señor Alberto Sánchez Aizcorbe, candidato por Fuerza Popular, ha venido de naranja, intenso, para dejarnos claro. Y vamos a hacerle todas las preguntas del caso. Gracias por haber mandado sus preguntas temprano a los que sí lo hicieron. Las tengo aquí toditas. Así que nada, vamos de frente con el cuestionario. Vamos, Ana, vamos. Bueno, pero me dice para comenzar que está cansadazo porque está desde las 9 de la mañana. Sí, empezamos temprano. Fuimos hasta el norte, a Lima, lo que llamamos Lima Norte, a Comas. Después bajamos hacia Los Olivos y terminamos en San Martín de Porres. Y terminamos en Canal 9. Ya, bueno, es una excelente forma de terminar. Un buen fin de fiesta. Vamos, antes de las preguntas del plan de gobierno, vamos a algunas preguntas políticas. Sí, dime. Quique, ¿tienes el byte que te pedí? Vale, vamos a ver ese byte y yo quiero que después usted me diga cómo fue pasar del grupo del Pastor Lai al fujimorismo. ¿Vale? Esa es la primera pregunta. Sí. Vamos. Gracias en primer lugar a Humberto Lai por palabras, pero yo se las agradezco de todo corazón. Y recuerdo que hace 2 meses que veíamos la posibilidad, el 9 de agosto, nosotros iniciamos, digo nosotros, un grupo, pensamos igual, pensamos que tenemos que recuperar, desarrollar un proyecto urbano que no lo tiene Lima, pues hacer de Lima realmente una ciudad moderna. Entonces, está presente acá la persona, no voy a decir quién es, pero coincidimos muy bien quién era la persona más indicada, qué partido... Bueno, esa es la primera pregunta. ¿Qué pasó? Estamos justo a casi un año, al 9 de agosto. Es una fecha para mí, en mi vida, en mi recuerdo muy importante. Y ahí recuerdo que fuimos a Villa El Salvador, tomamos el tren eléctrico, un grupo, y lanzamos un movimiento que fue Contigo Lima. Y empezamos a trabajar con lo que mencionó ahí, y eso es exactamente igual, un proyecto de modernidad para Lima, un proyecto urbanístico, de forma completa, entendiendo todos los aspectos fundamentales que tenemos que solucionar para Lima. Y ahí empezamos a recorrer. Pero también la idea fue de una convocatoria que uniera una serie de grupos. Y dentro de esos grupos estaba el grupo del Pastor Lai, Renovación. Estaba Fuerza Popular. También. Estaba el PPC, he conversado. O sea, era un grupo, estaban todos estos. Sí, porque lo he dicho, y no son palabras mías, sino de una persona, un profesional que repite mucho, Renato Rossi, que hace 40 años atrás tenía una expresión para la idea. El Perú es un país de una sola muda, decía él. O sea, tú tienes una camiseta, se te ensucia la camiseta, la has usado, tienes que sacártela, lavarla, secarla y volvértela a poner. No hay mucho repuesto. No hay profesionales que tú puedes decir, bueno, de aquí saco uno y tengo una buena banca y cambio. Y tú ves lo difícil que es a veces recomponer un gabinete, lo difícil que es armar una lista para el Parlamento y también para... Es que nadie quiere, ¿no? No es que nadie quiera, sino que es difícil. Bueno, pero no están preparados. ¿No? Pero, no sé, creo que tenemos profesionales capacitados, pero no todos, por ejemplo, como usted u otros que quieren entrar a la actividad pública, porque entrar a la actividad pública es un tema, ¿no? Y comerse un rollo como Lima es otro. No, entonces es una mezcla, creo, más bien, ¿no? Y eso ya desde que ingresé, recuerdo, a la Facultad de Arquitectura, que había en eso una efervescencia. Yo entré a una facultad, la única en el Perú en ese momento. Usted estudia en la UNI, pues. El decano era Fernando Belaúnde, entonces había una efervescencia muy fuerte. Estoy hablando de comienzo de los 60, se venían las elecciones próximas. Y yo veía siempre cierta reticencia de mis compañeros, de muchos de ellos, en entrar a la política. Pero, sin embargo, había esa efervescencia, después se fue profundizando, eso perjudicó mucho a la Facultad de Arquitectura, recuerdo de esa época, especialmente por las corrientes de extrema izquierda que empezaron a surgir, y también en la UNI. Pero, en fin, ese es otro tema, ¿no? Claro, pero ¿cómo? Que estaban en este grupo. Claro, el hecho es que no había. Sin embargo, de ahí salieron bastantes políticos del grupo que nosotros teníamos en Santa Cruz, en Miraflores. Salió Rafael Colón Cagliolo, Manano Benza
y podríamos nombrar... No, ya, pero yo quiero saber cómo pasó del grupo del Pastor Lai al Fujimorismo. O sea, ¿por qué no quedó con el Pastor Lai? Porque después el Pastor Lai declaró y dijo, no ha habido internas, no hemos podido... Bueno, yo creo que el problema fue ahí, ¿no? El problema fue, hubo una buena voluntad de ambos, incluso de mi movimiento como el CEN del Pastor Lai, en decir, vamos. Y la inteligencia que había es que no se necesitaban unas internas, sino que el estatuto del partido permitía que el CEN definiera al candidato. ¿Lo permitía o no lo permitía? No, en realidad iba contra la ley. Ah, ya. Entonces cuando salimos con muy, como digo, buenas intenciones, buena voluntad, cierto impacto, salió el doctor Castiglioni, que es una especie de gurú del tema municipal, y dijo, oye, cuidado, no es candidato, es precandidato. Vale. Entonces ahí vino el tema de decir, bueno, yo seguí en lo mismo, de seguir tratando de reunir fuerzas. Y seguí en las conversaciones. Y esas conversaciones se prolongaron y al final se fue definiendo. Y se fue definiendo un panorama que es al final el que estoy. Entonces, con Fuerza Popular y se hicieron las internas. ¿Cómo fue el acercamiento con Fuerza Popular? ¿A través de quién? A través de Yoshiyama. ¿No? Yoshiyama, tuve 2 reuniones con él en esos primeros meses, en agosto del año pasado, fueron agosto y septiembre, mientras yo tenía conversaciones con también otros líderes. Y posteriormente ya vino el acercamiento final con Fuerza Popular. ¿Cuál es su no conocía yo a Keiko, ¿no? Recién la conocí ahí, quedé muy impresionado, muy entusiasmado también, porque vi un partido coherente, formado, con una juventud muy bien preparada. El Fujimorismo es un partido organizado. Sí. A eso yo le reconozco. En el Congreso son organizados, van ordenados, eso sí que tienen. Pero ¿cuál es su afinidad? ¿Y tiene alguna afinidad ideológica o esto es solamente una alianza de su grupo con ellos para poder...? Es que el tema ya ideológico es más complicado de definir, ¿no? Yo creo que se ha perdido el concepto de ideología en los mismos partidos. El mismo PPC que tú sabes surgió de la democracia cristiana. Un lado se fue hacia la izquierda, el otro hacia la derecha, otros quedaron al centro, se fueron formando. Incluso la Acción Popular mismo no tenía inicialmente una ideología. Yo creo que ese es un defecto de la política peruana, no de ahora, sino de décadas. ¿Pero qué le gustó? ¿Por qué le pareció interesante? Me pareció por la organización. Y cuando entré en contacto con la lideresa, que en este momento es Keiko Fujimori, el equipo que la rodea, cuando tuve reuniones ya con los personeros, no personeros, sino los representantes o la gente de base, que tuve reuniones con ellos, con el CEN del partido, posteriormente con la juventud. Ahí, por ejemplo, me quedé muy impresionado, porque veía una juventud seria, una juventud preparada. La exposición que me hicieron en Villa El Salvador, por ejemplo, los muchachos del sur, me quedé muy, muy impresionado y hasta ahora, en cada reunión, en cada meeting, veo esa mística, que es lo que uno desea en la política. ¿No? Encontrar gente con mística, gente con ganas de hacer las cosas, limpia en el sentido de que recién ingresan a la política. Eso lo comprendo, es un partido muy organizado, eso sí, está claro. Entonces te da fuerza para hacer las cosas. Ahora, para pasar ya a otras cosas, respecto al pasado del Fujimorismo, al gobierno de Fujimori, etcétera, ¿le implicó eso en lo personal algún reparo? ¿Lo pensó por lo menos? Yo lo que veo que son 2 etapas, ¿no? Totalmente diferentes por lo que puedo ver. Primero, que hubo un momento del presidente Fujimori muy positivo para el Perú. El parar la economía, el detener el terrorismo y un tercer punto, para destacar 3, la paz con el Ecuador. Yo he vivido en el Ecuador, mi padre fue cónsul general en Guayaquil, terminando el colegio estuve allá, tú no sabes la violencia que había hacia el Perú, tanto que yo no me podía quedar a estudiar la universidad. Entonces, esa parte a usted le pareció... Sí, porque era un conflicto permanente y se cerraron las fronteras. Eso también se reconoce. El problema es la segunda parte. Entonces, ¿Tuvo algún reparo con eso? Reparo sí, yo creo que la segunda reelección fue un grave error, Yo creo que estaríamos hablando de otra manera y ya no voy a juzgar esa parte. Yo lo que veo en este momento es una lideresa joven, una lideresa muy clara en sus ideas, que ella misma la ha expresado, que ya no se trata de tener un partido personalista con un apellido, por más que ella lo lleve al apellido, sino que quiere hacer y sentar las bases de un partido organizado, serio y que permanezca en el tiempo. Bueno, pero le pregunto esto justamente porque... según el blog Desde el Tercer Piso, y
Diario Exitosa, Alberto Fujimori tiene un candidato a la alcaldía de Lima, que es el señor Felipe Castillo. Bueno, ¿Usted cómo se ha tomado esto? No, yo no creo. No, o sea, yo creo que es una especulación. Probablemente hay quienes quieran... Él lo ha confirmado. ¿Quién? Castillo. Bueno, pero Castillo es Castillo, ¿no? Si Fujimori lo confirmara, sería otra cosa, ¿no? ¿A usted le parece que Castillo se va de Boca? Que está de abogado defensor, tengo entendido, que tiene su propia iniciativa, en fin, son especulaciones para mí. ¿No le cree? No, y no lo he sentido eso, ¿no? Si yo lo sintiera... ¿Usted ha visitado a Fujimori? No. Porque Castillo, claro, dice que ha ido, que Fujimori le da incluso aportes, asesoría. Entonces, claro, ¿cómo se lo tomaba usted? Es lo que yo me preguntaba. No, me extrañó, yo creo que está especulando un poco, está recurriendo quizás a su origen, que después él se ha separó. estado, claro, él ha estado en Vamos Vecino y así empezó, y fue elegido, fue apoyado, muy apoyado, tengo entendido, y después se apartó y siguió su camino en varias reelecciones, que cosa que también para mí es 18 criticable. años tiene el señor Castillo, y eso en Los Olivos. Eso es casi una permanencia eterna, como algunos otros alcaldes de Lima, ¿no? Hay dos por lo pronto, Chorrillos y... Chosica también Chosica creo que igual, tiene. ¿no? Entonces tú dices, ¿hasta cuándo? No hay renovación, ya se encasillan ahí. Y tengo entendido que ahora Castillo dice, me voy a Lima, pero dejo a mi hijo. Entonces, esas cosas no son muy lógicas, claro, ¿no? Entonces, ¿y por qué Castillo haría esto? ¿Por qué Castillo se ufanaría y mentiría de esta manera? Porque es una mentira gruesa, ¿eh? Porque tengo entendido que está recurriendo y mostrando fotos del inicio del fujimorismo, cuando él era fujimorista, a 90 creo, cuando accede. Entonces, quizá lo que él cree que puede captar, ¿no? Y por eso se presenta a visitarlo al expresidente Fujimori, me imagino, y no quiero especular más porque en realidad me siento muy cómodo, lo he conversado, no este tema preciso, sino con Keiko, he conversado sobre su padre, ¿no? Le pregunté, pero no me metí para nada en el tema. Pero no le dijo político. Keiko, o sea, digamos, es razonable que usted le dijera ¿qué está pasando? Porque claro, ella es la lideresa. De esto último no he conversado. ¿No ha hablado? No, yo he conversado anteriormente, no porque por curiosidad, por saber la relación. Claro. Y la relación me dice que es muy fluida con su padre, ¿no? De reuniones permanentes, almuerzos permanentes. Entonces yo por ahí no veo nada, veo una unidad que están firmes. Donde voy no encuentro ninguna, algo que me haga pensar que hay una contracorriente. Bueno, no le cree. ¿No? Bueno, esto igual era lo que le quería yo preguntar. ¿Cómo va en las cifras? ¿Tiene cifras propias? Cuéntenos. Bueno, lo que pasa es que después de todo el día cansador, recibo una llamada, ¿no? Una llamada, porque nos hablan de que estamos entre los pitufos, ¿no? Los pitufos. Entonces me hizo mucha gracia un tuit y después